jornadas de la cultura vasca. Y en este sentido, sin perjuicio de que Paul Iturbe, el concejal que lidera el Servicio de Euskera ahora mismo, explique y baje un poquitín en detalle, yo quería subrayar 3 ideas fundamentales. Una primera, recordar que estas son unas jornadas ya con cierta tradición, con cierto recorrido en el municipio de Guecho, en esta su decimoprimera edición, unas jornadas que las organizamos en torno al Día Internacional de Euskera, al Día del Euskera, que se celebra el 3 de diciembre, y que tiene un objetivo fundamental. Queremos de alguna manera presentar en Guecho el trabajo, lo mejor, digamos, de lo que es la oferta que en torno a la cultura vasca y el euskera se está actualmente desarrollando en toda Euskal Herria. Y lo hacemos con un objetivo muy claro: queremos presentar una oferta atractiva que haga al euskera y a la cultura vasca un referente atractivo para los guechotarras, que permita que los guechotarras se acerquen a esta oferta, se acerquen al euskera, se acerquen a la cultura vasca, y de esta manera también trabajemos en pro de la utilización, del fomento de la utilización del euskera, que digamos que es el gran objetivo y el gran reto que tenemos a nivel de Euskadi y también en Guecho. Tenemos una masa crítica, yo creo que suficiente en Guecho: 3 de cada 10 guechostarras son euskaldunes y 2 más son cuasi euskaldunes, es decir, que entienden el euskera, y por tanto con esa masa crítica tenemos que ir avanzando poco a poco en lo que es la potenciación del uso, de la práctica del euskera en la vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana, la vida cotidiana del municipio de Guecho. Queremos, por tanto, digamos, abrir una ventana al mundo del euskera y de la cultura vasca en Guecho, ¿no? Y esto que pudiese parecer, alguno podría preguntarse qué sentido tiene en nuestro país y en Guecho en concreto esta iniciativa. Yo creo que hoy, este año, tiene más sentido que nunca, teniendo en cuenta cuáles son de alguna manera los vientos que estamos percibiendo a nivel general, que vienen desde la Gasteiz ahora mismo en lo que es el impulso de las políticas de normalización de nuestra lengua. Unos vientos que no son, digamos, los más adecuados y que de alguna manera requieren también de la respuesta adecuada. En este caso, desde Guecho lo tenemos muy claro: vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apostando por el proceso de normalización de nuestra lengua, que tiene un único objetivo. El objetivo es bien sencillo. El objetivo es que aquel vecino o vecina de Guecho que quiera vivir su vida cotidiana, su día a día en euskera, lo pueda hacer. Y este es un objetivo que no está ahora mismo cumplido. Hoy es el día en que un euskalduno o una euskaldun puede vivir su día a día en euskera, y por tanto esta es una realidad a la que tenemos que hacer frente, ¿no? Tenemos que ir trabajando en ese sentido, y esa es la apuesta que Guecho tiene definida de una manera absolutamente clara y que estamos desarrollando a través de todo el abanico de propuestas, de herramientas desarrolladas en el plan de normalización del euskera que tenemos en el propio municipio de Guecho, ¿no? Y en este proceso de impulso de la normalización de nuestra lengua, yo quiero hoy subrayar y reconocer el trabajo que a lo largo de todo el año, no solo en estas jornadas, donde su participación también es fundamental, desarrollan los agentes sociales que trabajan en favor del euskera. Las asociaciones, personas particulares también, que a lo largo de todo el año dan su trabajo, dedican su tiempo, dedican su esfuerzo en este objetivo conjunto, ¿no? Y ahí tenemos a Albe, Bizarra, Lepoa, Negisu, Ukal, Izkaria, Sendi, o a los propios euskaltegis municipales, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Es absolutamente extraordinario. Hay que subrayar, por ejemplo, que tengamos 3 semifinalistas ahora mismo en la Bertsolaritza Nagusi Txapelketan. Es un hito, auténticamente, que tengamos en lo que es una expresión clara de la cultura vasca en torno al euskera, como es el bertso, tengamos a 3 representantes de guechotarras con opciones para ir a la final. Ahí es nada, ¿no? Y esto da buena cuenta y expresa claramente el magnífico trabajo que, por ejemplo, desde Albe se está desarrollando en favor de esta expresión cultural tan genuina como es el bertso que tenemos en Euskadi, ¿no? Por tanto, subrayar ese trabajo que se realiza a lo largo de todo el año, trasladarles nuestra felicitación, nuestro gure zorionak, beroenak, benetan, y animarles a que continúen, porque en ese sentido van a contar con el apoyo del Ayuntamiento sin duda, ¿no? Y sin más, yo voy a dar la palabra a Koldo y al resto de los maikides que tenemos ahí con nosotros. Espero.